Hola Sara, un saludo. Hola Sara, un saludo. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola Jamie, hola Sara. Buenas noches, profe. Qué pena con ustedes, pero no podía ingresar. Entonces me tuvieron ahí que ayudar con el correo y la contraseña. Qué pena con ustedes. Bueno, ¿cómo van? Hola Mercedes, un saludo. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, sí señora. Qué pena que no, Perdónate. casi no podía ingresar. No te preocupes, profe. Entiendo. Bueno, Josué, un saludo también. Bueno, mientras tanto, Joana, un saludo también. Quería decirles que dejé algunos comentarios de la primera entrega que ustedes hicieron em, y creo que para la mayoría, donde necesitamos reforzar un poco más es en la pregunta de investigación. Y es normal, lo que quiero decirles no es que esté mal, porque es una de las cosas que más tiempo toma. Clarificar la pregunta de investigación es lo que más tiempo toma. Ya cuando uno tiene la pregunta clara, lo demás se va armando. Pero darle forma y pulirla de tal manera que nos quede una pregunta clara, concisa, coherente, no se hace pues de la noche a la mañana, ¿no? Por eso se requiere pues hacer ejercicios, tener asignaturas como esta donde vamos practicando para poder hacerlo. Entonces, yo les dejé como unas observaciones y no quiere decir que esté mal lo que han hecho, sino que vamos pues por buen camino porque estamos en el proceso de ir estructurando, de ir aprendiendo cómo se hace, ¿sí? Como les digo, no se hace de la noche a la mañana. Y aunque hicimos ejercicios, obviamente los ejercicios que nosotros hicimos ya tenían un prediseño, pues para que fuera sencillo el poderlos hacer también. Pero ya cuando uno se enfrenta uno a su tema, ¿cierto? Y a tratar de elaborar su pregunta de investigación, como que o no le sale a uno. Uno dice, pero ¿cómo es que era? ¿Qué era? Pero porque yo sí pude hacer los ejercicios y ahora no puedo con mi tema, con lo que estoy haciendo. Eso es normal. Eso siempre pasa, digamos, al inicio de estos procesos. Y como les digo, masticar la pregunta hasta que nos queda pulida y coherente, pues toma un poquito de tiempo. Lo importante es que para efectos de esta asignatura, pues antes de que se acabe el semestre lo podamos hacer, ¿ok? Que antes de que se acabe el semestre lo hagamos. Pero en general me pareció un buen trabajo, unos trabajos interesantes y las preguntas no están tan descabelladas, falta es pulirlas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a también tratar de hacer en en estas semanas. Igual vamos a avanzar
aunque los puntos que siguen dependen mucho de la pregunta de investigación, porque son el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Y eso no se puede hacer si no se tiene la pregunta, pero vamos a tratar de ir puliendo las preguntas. Am, Solo me hizo falta Josué y de pronto Mercedes. No sé si Josué y Mercedes me enviaron al correo, es que como estoy teniendo dificultades con el correo. em, pero digamos para que puedan enviar el ejercicio de pronto a otro correo, porque el institucional estoy teniendo dificultades. ¿Listo? Listo, profe. Si quieres, pues no sé, me lo pones en el chat, profe, por Sí, favor. sí, sí, sí. Gracias. Listo, ahí lo coloco en el chat. Igual ya sé, me están arreglando, ayudando también con el correo porque no me deja abrir, digamos, y ver qué mensajes tengo. Pero entonces, para que me envíen a este correo, Josué y Mercedes, lo que enviaron a ese correo, mejor dicho. ¿Ok? Bueno. Entonces, nuevamente, pues recordarles a todos que vamos en ese proceso. Unos, pues van un poquito más adelante porque tienen un poquito más de experiencia. Otros apenas están iniciando, pues, el proceso de pensarse una investigación. Entonces, lo importante es que todos lleguemos al menos al final del semestre a esos mínimos que debemos tener, ¿sí? Entonces los que ya tienen un poquito más de experiencia, pues pueden ir avanzando en formular, ¿por qué no ya una propuesta de investigación más clara? Pero por lo menos que todos lleguemos a unos mínimos. Entonces vamos a tratar de ir haciendo más ejercicios de la pregunta de investigación hasta que la podamos pulir. Em, pero gran parte de ello también depende de la claridad que yo voy teniendo del tema. Entonces hay dos cosas que son fundamentales para afinar esa pregunta de investigación. Número uno, que yo dentro del mundo de los problemas posibles, yo me voy a concentrar en un solo punto del problema, porque un problema puede tener muchos elementos, mucho contenido. Entonces vamos a tratar de esa problemática grande, vamos a pensar es en un pequeño segmento de esa problemática donde nosotros vamos a investigar. Es decir, nosotros no vamos a solucionar toda una problemática general, sino que vamos a investigar un pedacito nomás de esa problemática. Entonces, eso nos va a ayudar a tener claridad, número uno. Entonces, que yo pueda delimitar dentro de ese mundo del problema una partecita específica que es la que yo quiero investigar. Y número dos, qué es lo que yo espero o lo que yo quiero que ocurra con la investigación, mi intuición, qué me gustaría a mí hacer, cuál es el problema y qué me gustaría a mí hacer. Hay que delimitar esas dos cosas y tenerlas muy claras para poder clarificar esto en el problema de investigación. Que en los ejercicios que hicimos, ¿eso en qué se traduce? En tener muy clara la variable dependiente y la variable independiente. Recuerdan que hace 8 días cuando estábamos ustedes exponiendo y les decía, bueno, ¿y cuál es tu variante dependiente e independiente? Y, no era tan fácil, ¿cierto? Entonces necesitamos tener claridad de eso. ¿Cuál es mi variable dependiente, mi variable independiente? Es decir, dentro del mundo del problema, ¿qué parte del problema es el que yo voy a trabajar? Y dentro de las miles de soluciones, la solución que yo espero conseguir es esta. Esas dos pequeñitas cosas, mi variable dependiente, mi variable independiente. Y luego ya es buscar el conector más propicio para hacer ese, e- ese, em, ese juego ahí entre variables, la operación de las variables. ¿Cuál es el conector que me va a permitir la operacionalización de las variables? Se llama así. Pero primero necesito tener claro mi variable dependiente y mi variable independiente. ¿Está bien?
Creo que ahí es donde todavía falta pulir un poco porque se está viendo todavía el problema muy general. ¿Está bien? Entonces, si quieren, vamos a partir de una vez los minutos que nos quedan más o menos unos minuticos, ¿cierto? Nos quedan 20 minuticos. Hagamos un pequeño ejercicio como para ir mirando de qué se trata. Entonces, voy a pedirle a uno de ustedes que nos presente nuevamente como su trabajo, si lo tienen ahí a la mano, y vamos masticando esa pregunta haciendo un pequeño ejercicio de realimentación entre todos. Y el día jueves vamos a hacer un poquito más de ejercicios de los que hicimos hace 15 días, como para volver a conectarnos con esto de la variable dependiente e independiente. Porque entre mejor tengamos pulida la pregunta, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación, pues va a fluir, va a fluir. Ujú. Entonces no sé si de los que presentaron, Sara, Jamie, creo que fueron los que presentaron, o Joana, bueno, el que quiera presentar también. Y vamos haciendo la realimentación juntos de la problemática. ¿Alguien se anima? Ah, bueno, Josué, por aquí tú me enviaste ya el correo, estoy viendo. Listo. Si quieres, Jamie, preséntanos. Sí, profe. Ya, un minutico, estoy abriendo el documento. Ya se puede ver, profe. Sí, 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 sí. La idea sería leer todo o solo la pregunta. Vamos con la pregunta. Yo he intentado organizar otras, otras tarde. La pregunta que presenté es, ¿qué principios de autocuidado se pueden encontrar en Deuteronomio 5, 12 al 15 con el fin de generar prevención del síndrome del burnout en líderes y pastores del distrito Córdoba de la denominación Cruzada Cristiana en el 2024? Listo. Entonces, analicemos juntos ese problema. Ah, bueno, tienes ahí Sí, como tres. sí, estaba intentando, basándome en la observación que usted estaba, que me hizo el trabajo, tratando como de Listo. organizar. Entonces, dejemos esa que tienes ahí. Sí. Entonces, vamos a leerla nuevamente pausada y tratar de entender los elementos que tenemos allí. Entonces, vuélvela a leer un poquito más lento para que nosotros vayamos como procesando y entendiendo. ¿Qué vamos a tratar de entender nosotros? Vamos a tratar de encontrar cuál es en esta pregunta de investigación, cuál es la variable independiente, ¿cierto? Que sería el, el medio que vamos a utilizar y la variable dependiente que sería la cosa que queremos investigar, ¿cierto? Entonces la variable dependiente de alguna manera responde al cómo lo vamos a hacer y la variable dependiente nos dice qué es lo que queremos investigar. Entonces vuélvelo a leer, por favor. Sí. ¿Qué principios de autocuidado se pueden encontrar en Deuteronomios capítulo 5, versículos 12 al 15,
con el fin de generar prevención del síndrome de Burnout en líderes y pastores del Distrito Córdoba de la denominación Cruzada Cristiana en el 2024. Muy bien. Entonces vamos a tratar de encontrar los elementos, ¿cierto? Bueno, sí, preguntemos de una vez los elementos. Recuerden que decíamos que tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Eso es como lo central aquí. La variable independiente eh, debe responder también como a aquello que el investigador va a usar. Es independiente, pero es lo que el investigador va a usar para responder a la cuestión que quiere. Y la variable dependiente, ¿cierto? Es aquello que se va de alguna manera a manipular o aquello que se va el investigador quiere como profundizar, quiere como responder. Entonces, en este caso, quién me dice, quién me dice o quién quiere participar, decir, cuál podría ser en este caso la variable dependiente y la variable independiente? Primero la independiente y luego la dependiente. Profe, primero la independiente, Sí, dijiste. Yo creería que la independiente serían los principios en Deuteronomio, principios de autocuidado. muy bien. ¿Y la dependiente? Entonces, que podría prevenir el la prevención del síndrome de Burnout. Muy bien, muy bien. Burnout. Ujú. ¿Y qué dice Jamie? Sí, así como Mercedes mencionaba, el independiente es los principios de autocuidado que se pueden encontrar en Deuteronomio 5 del 12 al 15. Y la dependiente es generar prevención del síndrome de Burnout. ¿Y cuál es tu contexto, Jamie? Líderes y pastores del Distrito Córdoba de la denominación Cruzada Cristiana. Muy bien. ¿Y el conector que usaste? Eh, Utilicé con el fin. Con el fin de generar esa prevención. Ujú. Entonces, si yo les preguntara a los demás, ¿qué es lo que a Jamie le interesa investigar a partir de esa pregunta que se ha formulada? ¿Qué es lo que a Jamie, sin que Jamie nos diga, ni conocer todo lo demás, qué es lo que a Jamie le interesa investigar? Profe, es que si te decimos, o por lo menos lo que yo puedo pensar o ver de esa pregunta, que si te decimos qué es lo que a Jamie le interesa, de una vez de pronto estaríamos reformulando la pregunta de investigación, o por lo Pero, menos en mi caso. bueno, digamos que a No, partir de la pregunta, ¿qué es lo que le interesa a Jamie? Porque uno puede decir que es la variable independiente o la dependiente, pero y uno tiene que ver cuál de las dos es el asunto. ok, Pero ya, ya, entonces ya, es más para preguntarle a los demás ya cómo, entendí. cuál es lo que a Jamie le interesa. Es decir, a Jamie lo que le interesa es encontrar en Deuteronomio 5 al 12 los principios del autocuidado, o lo que a Jamie le interesa con su investigación es la prevención del síndrome de Burnout. ¿Qué dicen los compañeros? Profe, para mí es la prevención del síndrome de Burnout en los líderes y Uy, te pastores. escuchamos como en otra dimensión, muy lejos, muy lejos. Sí, varios me han dicho eso, seguro me está dañando el micrófono. Ahí, Más o menos, pero te bueno, escuchamos mejor que antes, sí. bueno, entonces para mí lo que a ella le interesa es buscar la prevención del síndrome de Burnout en líderes y pastores. Para mí esa es una de las cosas. Escríbelo,
Chica. Muy bien. ¿Y qué dice Jamie? ¿Es eso lo que te interesa? Sí, profe. Ok. Entonces hemos partido de un ejemplo de problema que está, digamos, bien redactado, digamos que tiene los elementos, ¿sí? Ya es una cuestión, yo le decía a Jamie, de pulir un poquito ciertas palabras que están dentro del problema, pero digamos que el problema que nos presenta Jamie más o menos es claro. Entonces, cuando yo leo una pregunta de investigación, debe darme claridad, ¿sí? ¿Cómo sé yo que está bien redactada la pregunta? Porque quien la lee puede entender de qué se trata la investigación, no hay ambigüedad, como en este caso, ¿sí? Podemos ver que lo que a Jamie le interesa es la prevención del síndrome de Burnout. ¿Y qué va a utilizar para poder llegar allá y generar esa prevención? Ella va a explorar el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Y va a encontrar allí unos principios de autocuidado. Entonces, debe ser claro para quien lo lee, que entienda, digamos, esos elementos digamos, el juego que está ahí detrás, la operación de esas variables. Sí, Mercedes. Gracias, profe. Es que yo te pregunto, profe, que si allí en dentro del trabajo, como dices tú, que no veamos el resto, pero de manera general, cierto, si es de pronto, ¿cómo decirlo? Como antitécnico, inadecuado, no sé, generar de una vez ¿cómo diría? Generar o dar por sentado mejor, de que se van a encontrar esos principios. O sea, yo pensaría que la pregunta podría iniciar diciendo, ¿es posible? Entonces, te pregunto eso, de que si es antitécnico inadecuado en este tipo de investigaciones, dar por sentado que se van a hallar esos principios. Sería lo ideal, como tú dices, para que sea más una pregunta, ¿no? Una pregunta así. Entonces, si yo pongo en tela de juicio la intuición que tengo, porque claro, lo que Jamie nos está presentando es una intuición que ella cree que en Deuteronomio 5:12 al 15, efectivamente ahí ella, porque ha leído, porque ha investigado, porque alguna vez le dijeron que ahí hay unos elementos muy importantes que ella considera que le van a aportar. Entonces, como dice Mercedes, claro, para que nos quedara una pregunta como tal, yo debería poner en duda esa intuición que tengo, ¿sí? Es posible, como dice Mercedes, es posible encontrar elementos de autocuidado en Deuteronomio 5:12 al 15, ¿sí? Claro, Jamie ya sabe que sí, tiene esa intuición. Entonces ella lo que va a hacer es luego ir a Deuteronomio, lo va a analizar, ¿cierto? Y va a mirar si sí los hay o no, porque la investigación también le puede decir en el camino que no había en Deuteronomio principios de autocuidado. Lo que encuentra es más bien como sugerencias o lo que encuentra es, bueno, otra cosa, pero no principios de autocuidado, pero son unas recomendaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la intuición que tenía inicialmente, pues no era 100% tan acertada, pero la investigación termina siendo válida porque encontró otros elementos. Entonces, sí, a lo que dice Mercedes es verdad, que es ahí donde digo que hay que pulirle todavía un poquito más a esta pregunta, ¿cierto? Para que nos quede realmente como una pregunta y no nos quede ya viciada, como dice Mercedes desde el principio, ¿no? Que está como viciada porque, pues si ya Jamie sabe que ahí está la respuesta, pues qué chiste, ¿sí? Pero bien, entonces al lugar también lo que dice Mercedes. Eso es lo que hay que pulirlo un poquito en el lenguaje, en las palabras, ¿cierto? Ella ya dice que qué principios, pero entonces Jamie ya, ahí ya Mercedes ya te está dando la clave de lo que hace falta, de lo que te hace falta. Porque miren que es el principio, en tu caso es la manera como inicia la pregunta de investigación. Eso es lo que tenemos que afinarle ahí, ¿cierto? Que cuestiones eso, ¿listo? Entonces que le pongas ahí es posible,
O pensemos qué otra forma podría ser. Porque puede ser que es posible encontrar en Deuteronomio elementos de autocuidado que contribuyan a la prevención del síndrome de Burnout, pero también se puede preguntar de otra manera. Gracias, profe. Gracias, Mercedes. ¿Listo? Entonces fíjense que la idea es tomar cada uno de los trabajos y tratar de hacer como el mismo ejercicio, irlo masticando y masticando hasta que nos tengamos un poquito más de claridad. ¿Sí? Para Sara, para Joana, para Josué, para Henry. ¿Sí? Usted nos va quedando, si quieres, escríbela otra vez, escríbele ese pedacito y nos lo vuelves a presentar, a ver Sí, si en algo cambia nuestra manera de verlo cuando lo leemos. Porque como les digo, ¿cómo sé yo que la pregunta de investigación está bien? Es porque es clara para quien la lee. Y no le queda a uno como la impresión, bueno, pero qué es lo que quiere investigar? Y como que no me quedó claro, no. Debe ser clara, concisa, pero contundente. Quiero vuelve a proyectar y la terminamos de redactar entre todos. Y ya con esto, pues finalizamos este corto espacio. es la segunda. Ujú. Bueno, aquí iniciaría así como dijo Mercedes, ¿es posible encontrar principios de autocuidado en Deuteronomio Sí, que proporcionen? sí, o que contribuyan a la prevención, ¿cierto? O a generar prevención, si de pronto lo que tú quieres es también, eh, también no me parece que esté mal, que contribuyan a generar prevención, ¿cierto? Sí, sí, Listo. pero pues porque esa sería como que la finalidad, porque, bueno, como lo contaba en el documento, es una problemática que se está dando y está afectando. Y así como se decía, yo la verdad no había pensado en hacer una investigación y le digo al señor, ayúdame porque sé que genera una demanda, pero me parecería bonito que a través de estar aquí en la universidad también tener una presentación, pero también aportar a las personas que están en mi contexto. Entonces, la verdad, sí, estoy muy interesada en generar una pregunta que de verdad me ayude y que pueda ser, que favorezca al objetivo. Ujú. Entonces, otra vez, cuando leemos, ¿cierto? Nosotros que estamos de lectores, cuando leemos la pregunta, eh, ¿es clara para nosotros? ¿Sí? Digamos que todavía hay unas cositas ahí de redacción solamente, pero en términos generales, cuando uno lee, es posible encontrar principios de autocuidado en Deuteronomio 5, del 12 al 15, que contribuyan a generar prevención del síndrome de Burnout en líderes y pastores del distrito de Córdoba de la denominación Cruzada Cristiana. Y uno hasta en esta le podría quitar en el 2024. ¿Cierto? Uno podría quitarle ahí, porque aquí digamos que en este tipo de investigación no es tan necesaria el término, a menos que yo fuera a investigar la problemática del síndrome de Burnout en los pastores entre los años, ¿cierto? Lo que yo fuera a investigar es cómo se ha dado el síndrome de Burnout en un marco de tiempo, qué sé yo, entre el 2018 y el 2024, para saber cuántos pastores han tenido síndrome de Burnout. Eso sí, ahí se me implicaría
una delimitación temporal. Entonces, fíjense qué estamos haciendo, puliendo, quitando, cortando, buscando cuál es el conector, digamos, más claro. Y entre más concisa sea la pregunta, pero que tenga los elementos, eh, es lo que nos permite que tengamos una pregunta pues bien formulada, ¿cierto? Les quiero preguntarle a los compañeros, cuando leemos esa pregunta que está ahí, ¿es claro para ustedes? ¿Lo entienden? ¿Es claro? Pueden ver ahí qué es lo que ella quiere investigar, cómo lo quiere hacer, el contexto y el conector que está utilizando. ¿Los pueden identificar? ¿Qué dicen los demás? ¿O les suena raro, les suena ambiguo, hay algo que no les suene, que le genere ruido? Profe, bueno, yo digo entonces, de pronto no sé si tú piensas lo mismo, el generar, o sea, de pronto el verbo enseguida ponerlo en infinitivo, ¿será que se llama así el prevenir, sin la palabra generar? Sí, Podría ser como más de redacción, pero bueno, sí, es más de redacción, exacto. sí, básicamente eso, pero yo considero que pues, que ya, pues que sí, está bien configurada con respecto a lo que dice en Jamie que pretende eh, investigar. Exacto. Ujú, ujú. Entonces, y fíjense que no es tan larga, es más corta que hasta la pregunta que tenía arriba, es más corta que los otros ejemplos que de pronto ya tenía, porque otra vez, para que sea algo que le ayude a tener validez a la pregunta también es que sea clara y concisa. Entonces, eso es lo que queremos también, que cada uno lo pueda ir masticando. ¿Está bien? Y fíjate que para tu caso, Jamie, el hecho de hacer, borrar, escribir e irlo cada vez más acortando, recibiendo la realimentación de tus compañeros, también te ayuda a ti. En tu mente vas a ir teniendo más claridad cada vez más y le encuentras hasta más gusto y dices, sí, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quiero, porque ya no es principios de autocuidado en toda la Biblia, ya no es principios bíblicos para evitar el burnout, ya no es qué tiene que decir la Biblia a las personas con burnout. Eso sería muy general, muy amplio. En cambio aquí, digamos, tú te vas por una partecita de la escritura donde tienes una intuición para atender una problemática de un grupo particular que te interesa a ti, que son los líderes y pastores del distrito de Córdoba. ¿Sí? Eso es manejable, eso se puede manejar con una investigación de un pregrado, ¿cierto? Y arrojar pues unos resultados. Entonces, la idea es que para todos vaya quedando así de claro. Y como decía Mercedes, podemos quitarle el generar para que no nos queden dos verbos infinitivos, ¿cierto? Contribuya o para que contribuya a la prevención. Por ahora dejémoslo si quieres así. Listo, profe, muchas gracias. Eso, listo. Y entonces cuando tú vayas a formular ya tu objetivo general y esos específicos, va a ser un poco más fácil. ¿Listo? Entonces, como ven, necesitamos que cada uno pueda hacer este mismo ejercicio. Entonces, el día jueves, la idea es que los compañeros que faltan podamos presentar nuevamente nuestra propuesta y la sometamos entre todos para irla construyendo. ¿Listo? ¿Está bien? Les sirve el ejercicio? Bueno, ya ahí me dice, no, a mí me sirvió. Sí, profe, mucho, mucho. Y muchísimo, profe. Eso. Y fíjense que aprovechamos también la experiencia de otros, porque mire que Mercedes también con la experiencia que tiene, entonces nos ayuda también
a mirar, a afinar. Joana también, que ya ha hecho investigaciones, ¿sí? Entonces ahí podemos entre todos ir trabajándolo, porque eso es así. O sea, esto de la investigación se requiere también eh, pasar al escrutinio, pero no un escrutinio para algo negativo, no, sino para ir construyendo entre todos, ¿no? Eso es. A veces, ¿qué es lo tedioso de una investigación? Y ya para cerrar eso, que uno le ponen a hacer una investigación y le toca a uno solo. Entonces, cuando uno se siente solo con un tema, cuando uno tiene que hacer todo solo, pues al principio es complejo, ¿no? Pero digamos, cuando tenemos otras miradas, otras voces que nos ayudan, también nos interpelan, pues nos ayuda a tener claridad. ¿Listo? Por eso es que los proyectos de investigación, las propuestas, se someten a un comité de investigación, donde ese comité de expertos le hacen preguntas a uno para ver si uno tiene claridad de lo que está haciendo, ¿sí? O si necesita todavía pulir o necesita todavía aterrizar algunos elementos. Bueno, entonces esto nos prepara por si en algún momento ustedes van a hacer una investigación de pregrado o maestría y tienen que pasar por un comité de investigación, eh, pues eh, no tenerle miedo también a eso. Eso es básicamente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, porque se nos fue el poco tiempo de la noche de hoy, pero el día jueves continuamos. Entonces vamos a pedirle sobre todo a Josué y Henry y Daniel, de pronto en ese orden, que empecemos a presentar y a proyectar el jueves. ¿Listo? Y ya con la experiencia entonces aquí de esta noche, vamos a ir juntos a ayudar a depurar un poquito y a aterrizar las propuestas. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias otra vez. Bendiciones y nos encontramos el día jueves, Dios mediante. Amén, profe, gracias. Bueno, que Les estén muy bien. bendiga. Gracias. Gracias, profe. Gracias, compañera Jamie.